Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, scendi su di noi. Bueno, pues los saludo con mucho cariño a todos, les doy la bienvenida a este humilde canal que solamente procura compartir con ustedes los misterios de nuestra fe y nuestras experiencias tan humanas y también las experiencias divinas de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Muchos de ustedes no tienen la oportunidad de hablar por estos medios como lo hacemos algunos. Sin embargo, todos ustedes están hablando a través de nosotros y por eso es que se pueden identificar con lo que todos los expositores decimos y todos los testimonios, porque son testimonios cristianos y por lo tanto es una obra del Espíritu Santo y se identifica con todos nosotros porque es nuestra historia cristiana. Voy a comenzar con una lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, desde el versículo 23, y dice: en cualquier cosa que alguien presuma, lo digo como un insensato, también presumo yo. ¿Son hebreos? También yo. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son descendencia de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Pues delirando hablo, yo más. En fatigas más, en cárceles más, en azotes mucho más, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui lapidado. 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé náufrago en alta mar. En mis repetidos viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y desnudez, y además de otras cosas, mi responsabilidad diaria, el desvelo por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo sin que yo me abrace de dolor? Si es preciso gloriarse, me gloriaré en mis flaquezas. El Dios y Padre del Señor Jesús, que es bendito por siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador del rey Aretas custodiaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y por una ventana fui descolgado en una espuerta muralla abajo y pude escapar de sus manos. Pues pienso que esta es una muestra pequeña de quién estamos hablando. Y San Pablo nos está diciendo todo esto porque nos quiere impresionar. Él está hablando todo esto para mostrar quién es. Y todos esos sufrimientos los hace y los hizo por glorificar a Dios. Además de que es Dios quien permite que él viva todas esas experiencias. Y en sus cartas él lo explica con mucha claridad, cómo es el Espíritu Santo quien actúa en nuestra vida. Para mí, San Pablo, pues ha sido un guía muy grande. Mi conversión ocurre en un secuestro aquí en Colombia hace ya 24 años. Y cuando salí del secuestro, que ya venía con la experiencia que tuve de Dios, pues estaba transformado, pero mis huesos, mi sangre, mi carne todavía no entendía que yo estaba transformado. Era mi interior, era mi alma. Y para hacerle entender a mi sangre, a mis sentidos, instintos y razón, esto iba a tomar tiempo, porque es como domar una bestia.
y una bestia que andaba salvaje por el mundo. Y conocí un sacerdote en esos días, recién que salgo del secuestro, y él tenía una capilla en una vereda, o tenía asignada una capilla en una vereda, y iba todos los domingos. Entonces me llevó allá un domingo a misa, y la capillita se llamaba, estaba dedicada a San Pedro y San Pablo. Y habían dos estatuas hechas por un escultor campesino sin ninguna formación artística, y había hecho dos estatuas, una para San Pablo, otra para San Pedro, hechas de madera, muy altas, y pues eran esculturas de madera de alguien que no tenía mucho conocimiento sobre esas artes. Sin embargo, representaban a esos apóstoles, y yo le pedí al padre que me dejara quedar una semana allí mientras él volviera el siguiente domingo, porque en esa semana no ocurría nada, estaba cerrada la iglesita y la gente solo venía a las misas de domingo, venían del campo a caballo y otra gente que vivía en esa vereda. Entonces me quedé solo y tuve una experiencia muy linda ahí en mi soledad con el Señor, porque estaba en Santísimo, pero una mañana me fui a la iglesia y me encontré caminando al frente de esa estatua de San Pablo. Sus ojos estaban pues esculpidos de una forma que no era exactamente muy anatómica. Sin embargo, pues yo le tenía mucho amor a lo que ese campesino había hecho, y me arrodillé y le pedí a San Pablo que me iluminara y que me ayudara a hacer la voluntad de Dios, que por favor no permitiera que yo no hiciera lo que Dios quería. Y no sé qué otras cosas le dije, y además no sé qué otras cosas sentí en mi corazón que él me decía. Pero lo que sí sé es que yo tuve un encuentro con San Pablo esa mañana, que no lo podría describir nunca cómo ocurrió, pero lo que yo sentí fue muy grande. Hasta hoy no lo tengo claro intelectualmente, pero está muy claro en mi corazón. Y una de las cosas que yo siento que he recibido en ese momento de él fue como un fuego que se ha mantenido en mí, que es un fuego apostólico. Es como algo, una llama que se encendió. Ya de por sí yo estaba en fuego por el Espíritu Santo, por el encuentro que había tenido un tiempo atrás, 6 meses atrás, pero ya San Pablo fue un fuego como del camino, un fuego ya estando yo en el camino, como un fuego que me encontré en el camino, y son parte del misterio de Dios. Hoy escuchábamos tanto de Monseñor Víctor Hugo como de nuestra hermana de Escocia, la hermana Andrea, y escuchábamos cosas muy lindas sobre cómo Dios conocía a San Pablo. Sí, lo conocía, obviamente, él lo creó, pero también él estaba escogido, obviamente estaba escogido. Y uno se pregunta, ¿qué misterio tan grande un escogido caminando contra la misión para la cual fue escogido? Y así es, porque encontramos a San Agustín, encontramos a San Francisco de Asís, encontramos a tantos santos que caminaban en contra de la misión a la cual habían sido creados para llevar. Y este es el misterio del que hablaban, por ejemplo, algo extraordinario, que es ese signo de contradicción. Para San Pablo, la cruz, ese crucificado y esos que lo seguían eran herejías y eran algo que tenía que ser eliminado porque era una abominación, y por eso con ese celo tan grande perseguía a los cristianos. Él era un hombre recto, era un hombre de convicción, era un hombre con un celo por su tribu de fariseos, por su iglesia judía, y nadie lo podía parar. Era un trueno que iba con toda la fuerza y convencido completamente. Pero den cuenta ustedes cómo Dios actúa. Era todo lo contrario a lo que él creía, todo lo contrario.
no eran sus ideas, no era su formación, no era su conocimiento religioso del judaísmo, nada de eso. Obviamente que todo eso tenía raíces en el judaísmo, porque el judaísmo anunciaba a través de todos los profetas de todos los tiempos, anunciaba a ese Mesías, pero no aceptaron que ese era el Mesías. Ese era un falso profeta, ese había muerto ya, ese era una contradicción a lo que ellos esperaban y por eso lo perseguían. Pero el Señor tenía un plan perfecto con San Pablo y lo tiene con todos nosotros, y la mayoría de las veces es un signo de contradicción ese encuentro con esa verdad. Cuando nos encontramos con esa verdad, parece ser que esa verdad es lo que había sido mentira para nosotros toda nuestra vida, y de repente se convierte en lo único que es verdad. Entonces, hoy podemos decir, cuando hablamos de San Pablo, que vivimos en un mundo que no es necesariamente paulino. En una oportunidad estaba yo compartiendo con unas personas de diferentes religiones, entre esos habían unos calvinistas y era una pareja de homosexuales y eran diplomáticos. Y estos calvinistas hablaban con mucha propiedad sobre los apóstoles y se veía que conocían las escrituras desde el calvinismo. Los que conozcan quiénes son los calvinistas saben a qué me refiero. Y entonces, de repente, comenzaron a hablar de San Pablo como si fuera un hereje, como si fuera un hombre que no se convirtió, como si fuera como un escándalo. No lo consideraban siquiera un apóstol. Yo no quise entrar en discusiones porque yo aprendí del mismo San Pablo, leyendo sus cartas, que nosotros nunca nos debemos envolver en ese tipo de argumentos. Yo callé y afortunadamente nunca me preguntaron a mí directamente nada porque no me conocían y estaba simplemente de invitado. Pero poco a poco me di cuenta que era por el homosexualismo que ellos practicaban, porque yo conozco homosexuales que son castos, que a pesar de tener su tendencia, no son activos en su homosexualismo, y no hablo de ellos, pero hablo de los que son promiscuos, están abiertos a ese pecado, y entonces, claro, San Pablo específicamente denuncia los sodomitas, y los denuncia con nombre propio, y habla de que no podrán entrar al reino de Dios. Lo dice con esas palabras exactas. Y entonces ahí descubrí por qué no lo querían a San Pablo. Y esa fue una experiencia nueva, una experiencia dolorosa, triste, más que todo no por San Pablo, porque San Pablo está coronado con la corona de Cristo ya en el cielo, y él mismo lo dijo antes de morir. Le decía en su carta a Timoteo, pero la tristeza era por ellos, porque yo decía, y pensar que estas dos criaturas están en peligro de condenarse. Yo solo le pedí al Señor que les abriera su corazón, que les diera la gracia de convertirse, todo eso, y aún cada que me acuerdo de ellos, lo pienso, y hoy lo pienso junto con ustedes. Ojalá todos en nuestro corazón podemos pedir por ellos para que se conviertan, porque se trata de eso. La misión nuestra es la conversión de todos los pecadores. Ahora, yo, por ejemplo, y especialmente en estos días, he estado muy concentrado en pensar en el demonio del juez que hay en el corazón de todos nosotros, porque observo las redes sociales, la forma en que sacerdotes, influencers y obispos y predicadores muy famosos en la iglesia, la forma en que ligeramente juzgan al uno y al otro, y es más, la forma de atraer la atención para sus prédicas por internet es mencionando algo sensacional sobre otra persona. Sobre el Papa, sobre algún acontecimiento de alguna persona en particular. Siempre es un juicio a alguien y además con sentencia también.
Y estaba mirando mucho eso de cerca porque pues me temo caer en esa trampa, porque Dios no permita que ese demonio de ser juez tome el corazón de ninguno de nosotros. Hay que exorcizar el juez en nosotros, porque como cristianos debemos saber que hay un solo juez. El mismo San Pablo enseña eso. Él dice, ni yo me juzgo, solo Dios puede juzgarnos en la persona de Jesucristo. Es el único juez y el único justo juez, misericordioso, bondadoso, pero justo, que quiere decir exacto. Ahora, es importante que nosotros al acercarnos a esta experiencia paulina, que es maravillosa, ¿qué sería de nosotros sin San Pablo, como decía la hermana Andrea? ¿Qué sería si este es un incendio completo? Las cartas de San Pablo son un tesoro extraordinario. Yo me las deleito y yo siempre antes de cada charla que doy, abro las escrituras indiscriminadamente y muchas veces abren en alguna carta de San Pablo. Y cuando las leo, siento ese mismo fuego que sentí cuando me arrodillé a los pies de su estatua, allá en esa capillita, en esa vereda, en ese pueblito, aquí en Colombia, en el campo. De todas maneras, cuando nosotros tenemos conciencia de esa angustia de San Pablo por sus iglesias, las comunidades que él había fundado y tenía una angustia por ellos, sentimos en nuestro corazón lo tanto que nos falta padecer de esa angustia, porque esa angustia es el celo por la salvación de todos los pecadores. Normalmente lo que vemos en cristianos hoy en nuestro pueblo de Dios católico es un juicio contra aquellos que no están bien, contra aquellos que hacen el mal, contra aquellos que persiguen a Dios, un juicio contra todos los que están en las tinieblas y mucho más también un juicio contra sus propios amigos y gente que está inmediatamente a su lado. Y a eso me refería ahora cuando mencionaba a ese juez perverso que hay en el corazón de nosotros. Y entonces la preocupación más grande es que nosotros aprendamos a sentir dolor por aquellos que están mal. Yo, por ejemplo, y los que conocen mi historia, saben que viví 33 años alejado de Dios. Y como les dije, cuando yo regreso ya a la iglesia y comienzo mi caminar con Dios, tengo que enseñarle a este animal humano a entender que todo mi interior conocía a Dios y que entendía a Dios y que quería obedecerle a Dios. Y obviamente mi naturaleza carnal, racional, mis apetitos, mis instintos, mis memorias, mis tendencias, no querían saber de eso, nada. Como llama a San Pablo, el hombre viejo, ese no quería oír nada del hombre nuevo, nada. Entonces, andar en esta dualidad tan terrible, que era como exactamente el bien y el mal, andar en eso costó mucho dolor. Y todavía, a pesar de que han pasado 24 años, todavía esa parte mala que hay en mí tiende a salir. Y sobre todo cuando pasa algo difícil, el hombre viejo trata de salir a actuar. Por ejemplo, las persecuciones, la gente que no me quiere y me trata de hacer daño. La bestia en mí inmediatamente se pone las armas y quiere eliminar, y quiere decapitar, y quiere acabar con todos. Eso sale y a mí me toca domarla, me toca orar, me toca sujetarla en obediencia, porque está ahí, yo la siento y me tienta. Y esto es una lucha, porque por eso es que debemos entender esa conversión y ese estado que describe San Pablo con tanta claridad cuando dice el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque en mí hay una mancha que me inclina al mal.
Y esa mancha no soy yo, pero está en mí. Y esto es doloroso porque anda en nuestra carne, en nuestra sangre, en nuestro ser humano, en esta carne mortal, ¿sí? En esta razón que tenemos que es tan limitada y que es como un fósforo, se prende con nada, es un fusible corto, y entonces nos lleva también a creernos mejor que los demás y acusar a los demás de ser una desgracia sin mirar la desgracia que somos nosotros. Y esto es una enseñanza paulina muy importante, porque si algo he aprendido yo de San Pablo es su humildad cuando presenta el caso del ser humano y de Dios. Es una humildad increíble porque él mismo se acusa. Él no acusa a nadie antes de exponerse él mismo como un pecador miserable, como una persona que tiene tendencias y que tiene que domarlas. Y estamos hablando de un hombre que fue formado desde niño en todas las leyes y tradiciones del judaísmo, educado por los maestros más nobles e importantes en la Judea, a pesar de él traer toda esa cultura griega y toda esa educación y formación estricta que tenía, intelectual. Era un hombre muy preparado, muy inteligente, seguramente que era de clase media alta en ese imperio romano porque tenía nacionalidad romana siendo judío, pero era una persona que Dios preparó. Sabemos que esto no es una coincidencia, ni un accidente, ni algo que pasó en la vida de San Pablo antes de ser cristiano. No, esta es una escuela por la que San Pablo caminó para llegar a ejercer su profesión, en este caso su vocación apostólica. Nada está en vano en esta vida y sobre todo para un apóstol que ha nacido para ser apóstol. Porque Dios todo lo hace desde la eternidad y todo está hecho ya. Y eso lo entendemos todos nosotros por obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, que Dios ya creó todo. Y si nosotros le obedecemos a Él, caminamos sobre un plan perfecto. Si nosotros desobedecemos, estamos descarrilados. Yo lo sé porque yo estuve descarrilado 33 años. Y el mismo Señor me mostró a mí, un pecador miserable como yo, me mostró cuán descarrilado estaba. Y por eso yo entiendo muy bien a todo el que está descarrilado. Y entiendo muy bien lo difícil que le queda a muchas personas entenderme a mí y perdonarme el pasado y perdonarme como pecador o perdonarme como la miseria que puedo representar. Y soy un signo de contradicción para muchos, porque hay mucha gente que no tiene un corazón noble ni blando, sino que tienen una radicalidad y unas exigencias porque se creen mejores que los demás, porque todavía no han entrado en el Espíritu de Dios y todavía, a pesar del bautismo, no tienen esa gracia. Y no es que yo ahora me ufame de tener la inmensa gracia, que soy mejor que ellos, para nada, porque yo todos los días me vigilo. Y si de alguna persona desconfío en la vida es de mí mismo, porque cada que me levanto siempre miro alrededor y digo, ¿quién sabe en qué andaré hoy? Si fuera por mí, seguramente que nada bueno, pero gracias a la fuerza que Dios me da, me voy con Él. Y esto es algo que tengo que hacer todo el tiempo. Por eso yo no me ufamo de estar encendido en la gracia. No, la gracia siempre está ahí y me acompaña, pero ay de mí si no me cuido para que esa gracia pueda actuar en mí todo el tiempo. Por eso es que la preocupación nuestra es sobre tener un celo, una angustia por el pueblo que está descarriado, por las almas que no conocen a Dios, por aquellos que están en peligro de condenarse. Por todos esos, esa debe ser nuestra angustia y nuestro celo. Y miren, muchas veces en mi vida, durante estos años en que ya regresé a la iglesia y empecé mi vida de misionero, he tenido pruebas de las cuales el Señor no me ha sacado. Situaciones dificilísimas que yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres,
cambia esta realidad, como de ir a la cárcel. Y no la cambió. Tuve que ir a la cárcel más de una vez. ¿Y qué sucede? Que durante esas experiencias yo aprendí que así tenía que ser, que esa era la pedagogía de Dios, era la escuela del Señor, era una forma de saldar todas las cuentas con el diablo, era una forma de caminar con el Señor, con el Evangelio, y era una forma de entender el dolor, el sufrimiento, entender la derrota, entender las consecuencias de los errores que cometemos, purificarnos, reparar, santificarnos. Todo eso, por lo que decía también en una de las enseñanzas de hoy, se decía que el Señor, cuando permite un sufrimiento en nuestra vida, nos permite compartir su cruz. Qué lindo que es eso, ¿no? Creo que era la hermana Andrea que decía eso. Es hermoso porque es como un don para entender el sufrimiento. El sufrimiento no necesariamente llega a nosotros siendo inocentes. Sí, hay almas víctimas y hay víctimas del mal en muchas formas, pero la mayoría de las veces que llega el sufrimiento y las pruebas a nuestra vida tiene que ver con acciones nuestras que tienen consecuencias así. Y por eso Dios en eso no actúa, sino que lo permite. Y muchas veces he vivido yo eso, y la prueba de fe es muy grande, lo que el diablo llega y dice: Él no te quiere porque tú no te has convertido de verdad y por eso te metió a la cárcel. Y mira lo que te está pasando, y te están despreciando y te están humillando y van a utilizar este carcelazo para descreditarte más adelante. Esto todo va contra ti. Tu apostolado no va a tener futuro, no vas a poder hacer lo que fuiste llamado a hacer. Eres un fracaso. Y estos son las voces del diablo. El Señor, yo me le he arrodillado al Señor en medio de esas pruebas y le he implorado que no permita que esa voz llegue a mi corazón y actúe. Y así ha sido. El Señor me ha dado la fuerza para salir de todas esas pruebas. Ahora en estos días estaba pasando por una prueba de persecución de gente, de la misma gente nuestra. Y yo le decía al Señor: si quieres hacer lo mismo que me ha pasado tantas veces, pues hazlo. Pero si me das la gracia de que no logren el objetivo que tienen planeado, pues gloria a ti, Señor. Porque seguramente que no todas las pruebas son para uno caer, sino que muchas pruebas son también para que el Señor nos muestre que a veces nos da la victoria. Y esto es importante no para saborearse la victoria contra otros, sino para saborearse el amor de Dios. Y esto es lo importante. Uno no tiene que gloriarse porque el Señor derrotó a un enemigo. Uno se gloria es de el amor que Dios nos dio. Es David con la roca. David, cuando tumba a Goliat, no se gloria de haber tumbado a Goliat. Él se gloria de que verdaderamente Dios estaba con él, que verdaderamente esa roca era Dios. Y eso era lo grande que había en el corazón de David. Y esto es lo grande que debe haber en nosotros cuando esa roca que lleva en la cauchera, como la llamamos acá, que es la que tira la piedra, esa roca que lleva ahí y que llevamos nosotros se llama Cristo. Entonces no es a quien tumbamos y no es sobre quien tenemos victoria, es el amor de Dios y en la forma que se manifiesta. Unas veces se manifiesta dándonos a compartir su cruz y su dolor, y otras veces se manifiesta dándonos la victoria para que avancemos, y los que quieren detenernos, destruirnos, obstaculizarnos, sean detenidos o reprendidos, o lo que el Señor decida hacer con ellos cuando se atreven a hacer estas cosas. Ahora, dentro de el ministerio paulino encontramos hoy un ejemplo claro: el Papa Francisco en Irak. Aquí estamos viendo lo que es San Pablo. San Pablo está preparándose en un viaje que iba a Jerusalén y llega a un lugar y los profetas de ese lugar le decían, uno de ellos tomó su cinturón y se lo enredó en su pierna, creo, y decía:
veo a un hombre atado, encarcelado, y le mostraba que en Jerusalén lo iban a arrestar, le iban a pasar cosas horribles. Sin embargo, y eso no solamente le pasó en un pueblo de los que atravesaba en camino a Jerusalén, le pasó en varios, y sin embargo San Pablo decía, yo voy atado al Espíritu y voy para Jerusalén. No tengo temor de lo que me pueda pasar a mí, porque yo voy es hacer lo que Dios quiere de mí. Así fue, él llegó a Jerusalén y allá lo arrestaron. Y ahí comienza su viaje a Roma, cuando pidió que fuera el César quien lo juzgara y se le salió de las manos a los judíos. Ahora, entendemos muy bien nosotros que este llamado es el mismo llamado que tiene el Papa Francisco cuando todos le dicen que no vaya a Irak por la pandemia, por la guerra que hay en Irak y el terrorismo, porque tenía en peligro su vida. Sin embargo, el Papa Francisco no escuchó ninguna de esas voces, aunque esas voces venían de la misma iglesia en general, voces buenas como las que escuchó San Pablo de los profetas de esas comunidades que él mismo había fundado, gente querida que él conocía. Sin embargo, no los obedeció. El Papa Francisco tampoco obedeció esas voces y se fue, porque sentía que el Espíritu lo llamaba. Y los que han podido ver esa visita del Papa en Irak, seguro que se han derramado en lágrimas y emociones, que así me pasó a mí, y así nos ha pasado aquí en nuestra comunidad. Es algo muy grande lo que está pasando allá, lo que está haciendo, lo que están diciendo allá, es algo extraordinario, es algo totalmente paulino. Ese es un San Pablo, así es San Pablo. Esas son las misiones de la iglesia, esas son. Por eso todos estos atrevidos que se atreven a decir que nuestro Papa Francisco no es un papa, que es un antipapa, y todo eso, que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos, porque tienen su lengua podrida y su corazón. Y qué horrible que es eso. Yo cuando los veo y los oigo digo, ay, cómo duelen ellos. Porque el Papa seguirá siendo el Papa y nosotros seguiremos siendo obedientes a él y a la iglesia. Pero estos, ¿qué será de ellos si no se convierten? Pobre gente, no quisiera estar en sus zapatos en presencia de Jesús el día que los llame. Por eso oramos por todos ellos. Pero qué apóstol tan grande que es el Papa Francisco. Ahora, entendiendo ese espíritu paulino, que no es nada menos que el mismo Espíritu Santo, en un corazón que se hace dócil a Dios y que se deja llevar por encima de todas las corrientes, por encima de todas las voces, se deja llevar, y el Espíritu lo ata y se lo lleva a hacer lo que tiene que hacer, sin tener miedo a ser mártir, sin tener miedo a ninguna consecuencia. Quizás ustedes han oído hablar de un pasaje de San Atanasio y que habla sobre el último encuentro que tuvieron San Pedro y San Pablo en Roma antes de ser mártires. Y es hermoso el abrazo que se dieron. Había un lugar en Roma donde había una capilla que conmemoraba ese abrazo. Después construyeron una vía por ahí en 1950 o algo y tumbaron ese edificio, y hoy tan solo hay una placa en la puerta que conmemora el abrazo de esos dos gigantes de la iglesia que andaban por diferentes caminos con relación a su prédica, con relación a su apostolado, pero que tenían el mismo fin y el mismo maestro, y se encontraron en Roma para ser mártires prácticamente al mismo tiempo. En el año 63, cuando se quema Roma, y Nerón, para poderse cubrir de responsabilidad, acusa a los cristianos. En medio de toda esa persecución es que caen San Pedro y San Pablo. Y entendemos que esta generosidad de San Pablo, como han dicho los maestros de hoy, expositores, fue darse todo hasta la muerte. Se entregó completamente como su maestro, entregó su vida, el acto más generoso que hay, entregar la vida por Dios
y por la iglesia. No hay un acto de generosidad más grande. Cuando el mismo apóstol San Pablo nos narra el himno a la caridad en 1 Corintios 13, nos damos cuenta que es esa caridad la corona del cristiano. Sin eso no hay nada, nada vale nada si no existe esa caridad, que es la que nos da esa generosidad de entregar nuestra vida por Dios y por el prójimo, por la salvación de todos. Esa es la generosidad. Es increíble el cambio que hay en nuestro corazón cuando nosotros nos llenamos de generosidad por la salvación de todos los pecadores, porque es el acto más grande, el acto más grandioso que hay en la vida del cristiano. La angustia de la que hablaba San Pablo. Cuando él describe, como yo le leí en la lectura del principio de esta reflexión, todo lo que le pasó, los azotes, los naufragios, la cárcel, todo lo que vivió, lo describe, como dije antes, no para ufanarse de eso, sino para glorificar a Dios y mostrar lo que le dijo a Ananías Jesús cuando lo mandó a imponerle manos a San Pablo en Damasco, después de que pasó 3 días ciego, y le dijo: él tendrá que sufrir mucho por mí. Y entonces entendemos que estas palabras proféticas que Jesús le dice a Ananías son lo que se cumple en la vida de él y lo que está escribiendo San Pablo en esta segunda carta a los Corintios, cuando habla de todas las cosas que le han pasado, y ahí no alcanzó a describir todo lo que le había sucedido, solo parte, porque faltaban muchas cosas todavía. Y esto es lo que hay que entender, que entonces irnos con Cristo es irnos a vivir su cruz. Y vivir su cruz es también vivir su sufrimiento, y ese sufrimiento que nos purifica también nos da humildad y caridad con los demás. Miren, una persona que está bien enferma y sabe de otro enfermo, sabe que se siente estando enfermo, entiende al otro enfermo, lo entiende. Es como cuando se miran 2 enfermos en un hospital de una cama a la otra. Generalmente se miran con cariño, aunque no se conozcan, porque se entienden, porque saben que están postrados, que están mal, que están limitados, que están detenidos, que a lo mejor se van a morir, quién sabe, pero esas miradas se encuentran en medio de la enfermedad y se encuentran en medio de una comunión de yo sé lo que sientes, esa comunión. Qué bonita que es esa comunión, porque esa comunión es la que tiene San Pablo con toda la gente que encuentra, porque él le predica a los gentiles, y los gentiles no conocían a Cristo. Él tampoco lo conocía. Él lo esperaba, porque esperaba el Mesías, pero no pensaba que era ese Cristo que habían crucificado. Y cuando él lo encuentra, se va con él y se lo quiere dar a todos. Y cuando encuentra a esa gente que no lo conoce, él siente una angustia porque se puede identificar con ellos. Porque él también, sin haber sido un gentil, siendo un judío, tampoco lo conocía, y fue el Señor el que se le apareció y le transformó su vida. No fue San Pablo, aunque él esperaba el Mesías, pero el Mesías ya había llegado y sus propios judíos lo habían crucificado. Entonces, ese enfermo que mira al otro y lo entiende, es el mismo San Pablo que mira al que no conoce a Cristo y también lo entiende. Y esos debemos ser nosotros. Cuando encontremos en nuestra familia cuánta gente hay bautizada que no conoce a Cristo, que no conoce el amor, que no conoce el perdón, que no conoce lo que es sentir uno el dolor del otro, lo que es preocuparse por la salvación del otro. Entonces eso nos debe producir un celo, una angustia interior, que es un amor por las almas, una necesidad de que todos conozcan a Dios, sin olvidarnos nunca quiénes somos, sin olvidarnos de nuestra miseria y nuestro pecado, que somos nada, que no nos merecemos nada, que nada recibimos por mérito, sino que todo recibimos por amor. El amor de Dios es el que nos da todo esto. Y Dios siempre está con nosotros,
aun cuando nosotros no estamos con Él. Des en cuenta que Dios siempre estuvo con San Pablo, porque San Pablo le oraba al mismo Dios. Hoy estaba el Papa Francisco en Ur, en Caldea, donde nació Abraham, que es el padre de todas las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, el mismo Dios. Y por eso, cuando el Papa está sentado con esas religiones, está sentado con Abraham y está sentado con toda la historia sagrada de nuestra vida religiosa, de nuestro catolicismo, de nuestro cristianismo. Y al estar ahí, pues está hablando con un Dios que era el Dios con el que caminaba San Pablo desde que nació, el mismo Dios, y caminaba con él. Pero ese Dios había enviado en la plenitud de los tiempos al Mesías que San Pablo esperaba, al Mesías que los maestros de San Pablo como Gamaliel lo esperaban, que todos esperaban, pero que cuando llegó no lo conocieron, no lo aceptaron, porque el corazón de ellos no estaba preparado. Aunque se dice que el maestro Gamaliel reconocía a Jesús como el Mesías, así como Nicodemos, que eran sacerdotes y entendían que él era el Mesías. Pero fue algo muy misterioso porque ellos nunca se atrevieron a irse con él por encima de todo lo que ellos eran. Eso es un misterio que queda en las Escrituras, en la historia sagrada, y que cuando encontremos al Señor y nosotros entremos a la plenitud de nuestra vida, entonces lo entenderemos. Por ahora es un misterio porque ellos no tuvieron la fuerza para irse con el Mesías y lo habían reconocido. Ahora, entendemos nosotros que viviendo dentro de nuestro corazón la necesidad tan grande que tenemos cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos virtualmente y que continuaremos reuniéndonos por medio de esta filmación, teniendo esa necesidad tan grande de alcanzar una conversión sincera, una transformación sincera, un cambio radical de nuestra vida que nos haga sentir que estamos caminando con el Señor, que realmente Jesús se sienta en nosotros. De la única manera que podemos saborear eso es si nos damos cuenta que podemos perdonar, que somos capaces de tener la furia que hay en nosotros, los deseos de vengarnos, de odiar, de sentirnos mejores y más distinguidos que los demás, de sentirnos que a nosotros no, que a ellos sí, que el castigo para mí no, que aquel lo es el que deben castigar. Y todo esto, qué bonito que es cuando uno entiende que dependemos 100% de Dios, 100% de Dios. Qué bueno que es tenerlo claro, para que no tengamos la mínima idea de que hay algo que dependa de nosotros. Y sí, hay una cosa que depende de nosotros y es esta: Dios, que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Así dice uno de nuestros doctores de la iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? Eso sí tenemos que hacerlo. Tenemos que darle el sí a nuestra salvación. Es importantísimo eso. Es como el que se casa y entiende ese sacramento. Le da el sí a su esposa o a su esposo y eso hace que se consume ese matrimonio, que se consuma ese matrimonio. No es nada diferente a nuestro matrimonio con la verdad, nuestro matrimonio con Dios. El matrimonio que vive San Pablo con Jesús. Cuando ese Jesús se le aparece y él cae postrado en tierra, que me parece muy lindo lo que nos han enseñado hoy y lo que aprendimos en nuestro congreso en inglés, que también tuvimos uno hace una semana. Para los que hablan inglés, les recomiendo que lo busquen en nuestro canal, en este canal,
que es de San Pablo en inglés. Y hay también unos maestros increíbles. Y una de las enseñanzas muy curiosas e importantes de tener claras es que San Pablo no iba a caballo. Nos han explicado en los Hechos de los Apóstoles, nunca se habla de un caballo, pero en el mundo moderno occidental, los artistas occidentales como Caravaggio, Miguel Ángel, pintan y describen a San Pablo caído de un caballo. Pero esa es una imagen occidental, porque en Occidente habían caballos y era lo que sucedía, eran imágenes de una realidad que ellos conocían. Pero en el Medio Oriente y sobre todo entre los judíos, ellos no usaban los caballos. Entonces San Pablo lo más seguro es que iba a pie y se cae rostro en tierra, pero no del caballo, sino que se cae. Y es la luz la que se encuentra, la luz. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Qué curioso que los otros no vieron la luz, pero sí oyeron algo, como un trueno decían, pero era la voz de Jesús. Y den cuenta que esa luz de la que estamos hablando es la luz que ilumina a todo el que se entrega y nace al amor de Dios, de verdad. Esa es la luz que llega, la luz que viene de lo alto. Cuando uno está adorando al Santísimo, esa hostia es el sol radiante de la eternidad. Es Jesucristo vivo, el Señor, que es el sol de la Santa Jerusalén del cielo. Y cuando estamos adorando al Santísimo, esas son las primicias de la Jerusalén del cielo. Ahí estamos bañados de esa luz. Por eso que es muy lindo aprender a adorar al Señor, aprender a estar en silencio allí, recibiendo esa luz, entrando en esa misma luz que entró San Pablo, para que nos cubra, para que nos llene de Él, para que nos fortalezca y nos edifique en su amor. Porque si nosotros no comenzamos a saborear ese verdadero amor de Dios, que es el que nos lleva a entender el pecado del otro, la furia del otro, la venganza del otro, las intenciones malas que pueda tener la gente contra uno. Si uno no entiende eso desde el amor de Dios, todavía no conoce al Señor, no lo conoce. Y esto es muy peligroso y muy triste, porque si continuamos así y nos encuentra la muerte así, pues nos encontramos primero es con el diablo, primero. Y salirnos de las manos de Él para llegar al Señor es una batalla grande y dolorosa y confusa, y mucha gente queda en las manos del demonio. Dios no lo permita en ninguno de nosotros y en nadie, porque se trata de tener celo para que nadie se condene. Eso es lo importante de tener claro en el corazón. Yo diría que para terminar esta reflexión, que es interminable, porque hablar de San Pablo sería lo que no terminaríamos, porque es demasiado trascendental, demasiado grande. Es un trueno y relámpago del amor de Dios, una espada de doble filo es su palabra, porque es la misma palabra de nuestro Redentor Jesucristo. Penetra hasta la médula de nuestra alma, y esto debemos entenderlo con claridad. Todos los que han leído a San Pablo en sus cartas y verdaderamente se han compenetrado en él, han sentido la espada que atraviesa el corazón cuando esas palabras entran directo a la médula de nuestra alma. Ahora, para terminar, les voy a leer a ustedes de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12 desde el versículo 11, y dice: he hablado como un necio, vosotros me obligasteis, porque yo debía haber sido recomendado por vosotros, pues en nada fui inferior a esos superapóstoles, aunque yo soy nada. Las señales de ser apóstol se cumplieron entre vosotros, por medio de toda paciencia, de signos, prodigios y milagros. Pues ¿en qué habéis sido inferiores a las otras iglesias, excepto en que yo personalmente
no he sido gravoso, perdonadme este agravio. Mirad, por tercera vez estoy a punto de ir donde vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco vuestros bienes, sino a vosotros. Pues no son los hijos los que deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Por mi parte, muy gustosamente gastaré y me desgastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré yo menos amado? Es verdad, yo no os fui gravoso, pero siendo astuto os capturé con engaño. ¿Acaso os exploté con alguno de los que os he enviado? A Tito le exhorté y le envié con el hermano. ¿Acaso Tito os explotó? ¿No procedimos los dos según el mismo espíritu? ¿No seguimos las mismas pisadas? Esto es algo tan importante porque ¿cuánto tendrá que aprender la iglesia de hoy sobre estas palabras? La mayoría de los apóstoles de hoy, o que se llaman apóstoles, explotan la iglesia y son gravosos a las iglesias y hacen toda clase de trucos para sacarle dinero a las iglesias y lo tienen todo justificado. ¿A quién seguirán? ¿A quién imitarán? ¿Acaso este apóstol no es digno de ser imitado? A no ser gravosos a las iglesias, a no ir con interés de sacarles el dinero, sino ir en interés de salvarlos, de llevarles a un Cristo vivo. Y esto es lo importante, hay que tener claridad en eso, porque vivimos tiempos muy diferentes a los de San Pablo, no porque el mundo sea mejor, porque el mundo siempre ha sido malo, sino porque la rebelión de las personas, de acuerdo a las culturas, se manifiesta en una forma muy diferente, porque Satanás es muy creativo y él tiene diferentes estrategias para cada ciclo de la humanidad. Pues démosle gracias a Dios por todo lo que nos da y continuamos muy atentos al final de este congreso que ya va a terminar con el próximo testimonio y con la próxima conferencia. Y que Dios bendiga a todas las personas que han participado hoy y que nos dé mucha luz para que todo esto sea un alimento que permanezca en nosotros. Amén. Scendi su di